Ok, vamos a continuar. Bienvenidos a este nuevo texto del doctor Sigmund Freud. Estamos estudiando el volumen 18 de la obra. Estoy por mostrarles el texto a estudiar el día de hoy sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. ¿Qué quiere decir la palabra psicogénesis? El origen psicológico, el origen mental. ¿Cómo podemos rastrear la homosexualidad, particularmente la femenina, en un caso? Ajá. Esto es muy importante. Les recuerdo, yo estudié psicología, tengo preparación profesional en psicología en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México. La psicología tiende mucho a generalizar. Ajá. Aquí el doctor Freud nos va a hablar de un solo caso. ¿De qué? De homosexualidad femenina. Y otra cosa importante antes de continuar con la nota introductoria. No estamos hablando de que la homosexualidad, masculina o femenina, sea una enfermedad mental. Ajá. No estamos aquí hablando de que esta psicogénesis es para curar. Ajá. Hablando de psicogénesis, podemos hablar, claro está, de la aproximación específica del psicoanálisis a la mente humana. Se va a hablar del origen, no para corregirlos en otros casos, se va a hablar del origen en un solo caso. Ajá. Todo esto lo digo, digamos, con el contexto de la psicología. No estamos abordando un estudio con el objeto de curar algo o a alguien. Ajá. Vamos ahorita a ver qué nos dice el doctor Freud, no solo sobre el caso de homosexualidad femenina, sobre la sexualidad humana en general. Ajá. Y no solo la femenina, sino también la masculina. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor James Strachey, el alumno y traductor de la obra del doctor Freud del alemán al inglés, que luego heredamos en español como la Standard Edition o edición normalizada. Están viendo en pantalla las ediciones en alemán. Voy a omitir mayores datos. Si ustedes quieren leerlo en alemán, ahí lo van a encontrar. Ajá. Diferentes ediciones. En cuanto al castellano, quiero destacar Luis López Ballesteros como uno de los traductores, si no es que el traductor más famoso de la obra de Freud directa del alemán al español. Ajá. Les aviso que todavía estamos muy lejos de terminar solo a Freud, y no me refiero tanto a los 24 volúmenes de la Standard Edition. Por supuesto, aproximarse a Freud requiere trabajo, requiere esfuerzo. Podrían hacerlo ustedes a través de uno de tantos resúmenes que están en Internet. Ahorita nos vamos a encargar de una lectura y de un estudio y de un comentario del texto en pantalla, específicamente, ¿vale? Pero una vez que termine los 23 volúmenes, el volumen 24 de la Standard Edition es el índice temático, me parece, es un índice, pero cuando terminen los 23 volúmenes de la Standard Edition, voy a alternar la lectura, toda la lectura de la obra traducida de Freud por Luis López Ballesteros, es decir, voy a releer a Freud después, pero con otro traductor, y también quiero leer a Melanie Klein y Jacques Lacan, y después la escuela lacaniana, que también tiene lo suyo, pero también me gustaría leer la biografía de Freud, la biografía de Melanie Klein, la biografía de Jacques Lacan, o bueno, las biografías, porque hay varias de Lacan. Ahorita comenzamos con el texto del doctor Freud con esta nota introductoria y el capítulo 1, ¿vale? Según Ernest Jones, si no lo saben, se los comento, este caballero Ernest Jones fue un alumno de Sigmund Freud, su biógrafo oficial. Ajá. Un doctor, si mal no recuerdo, estadounidense o inglés, no recuerdo exactamente de dónde es, pero alumno de Freud, Ernest Jones. Este artículo que vamos a leer fue terminado en enero de 1920 y se publicó en marzo de 1920. Ajá. Freud acometió aquí otra vez, luego de un intervalo de casi 20 años, el relato detallado, aunque incompleto, del historial de una paciente mujer.
Pero si en el caso Dora, que ya lo tenemos, se los dejaré en la descripción, y en sus contribuciones a estudios sobre la histeria, también ya lo estudiamos, se había ocupado casi con exclusividad de la histeria, ahora comenzó a considerar más en profundidad toda la cuestión de la sexualidad en la mujer. Aquí es importante, los tres ensayos de teoría sexual, si bien es una aproximación eminentemente a la sexualidad humana en general, poco a poco el carácter femenino, el carácter de la sexualidad femenina, incluso aún en el hombre, fue ganando terreno en el psicoanálisis. Aquí soy específico, no se trata de un hombre homosexual cuando hablamos de carácter femenino en un hombre. Ajá. Les recomiendo mucho también dedicar un tiempo de estudio a los tres ensayos de teoría sexual. Vamos a continuar. Sus investigaciones en este ámbito lo llevarían más tarde a escribir sus trabajos sobre la diferencia anatómica entre los sexos, de 1925, y sobre la sexualidad femenina, de 1931. Ajá. Así como también la 33ª de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Todas estos textos, se ha hablado de tres textos sobre la diferencia anatómica entre los sexos, sobre la sexualidad femenina y la conferencia número 33, están pendientes, ya llegaremos a ellos. Ajá. La introducción. El presente artículo tiene además una exposición de algunas de las concepciones posteriores de Freud sobre la homosexualidad en general y ciertas interesantes puntualizaciones técnicas. James Strachey, el traductor de Freud del alemán al inglés, ¿vale? Ahora sí, comenzamos con el ensayo de Sigmund Freud. Dice el capítulo 1. La homosexualidad femenina, en verdad tan frecuente como la masculina, si bien mucho menos estridente, podemos decir menos escandalosa, no solo ha escapado a la ley penal. Esto quiere decir, en la mayoría de los países del mundo, la homosexualidad masculina era un crimen. Ajá. La homosexualidad femenina no. Continúa. También ha sido descuidada por la investigación psicoanalítica y esto, aquí Freud está reconociendo su propia responsabilidad en esta omisión, ¿vale? Continuamos. Por eso quizá merece considerarse la comunicación de un único caso y no demasiado flagrante, en que se pudo reconocer la historia de su génesis psíquica, casi sin lagunas y con plena certeza. Si esta exposición brinda solo unos trazos más globales de los acontecimientos y las intelecciones que se obtuvieron, callando todos los detalles característicos en que descansa la interpretación, tal cercenamiento o mutilamiento, tal limitación, se explica fácilmente por la reserva que el médico está obligado a guardar cuando el caso es reciente. Una muchacha de 18 años, bella e inteligente, de una familia de elevada posición social, económicamente hablando, provoca el disgusto y el cuidado de sus padres por la ternura con que persigue a una dama, entre comillas, de la sociedad, 10 años mayor que ella. Los padres aseveran que esta dama, a pesar de su aristocrático apellido, no es más que una cocotte o coqueta. Ajá. Podríamos incluso aquí indagar, me supongo yo, aquí ustedes podrán investigarlo, pausar el video e investigarlo. Una cocotte debe referirse a una persona de moral cuestionable francesa. Ajá. Debe ser una palabra francesa. Esta cocotte. Ajá. Vamos a continuar. Y recordemos, este es un ejemplo muy pequeñito de las dificultades de leer a Freud. Freud hablaba alemán, inglés, francés, italiano, español, latín. Hemos encontrado referencias en latín y en griego, maldita sea Freud, en las obras de Freud. Aquí nada más una pequeña palabra francesa, creo. Ajá. Continúa el texto. Dicen saber que vive en casa de una amiga casada con quien mantiene relaciones íntimas, hablando de la
la otra, supongo, la cocotte. Al par que al mismo tiempo se entrega a amores disolutos con una cantidad de hombres. Justamente, digamos una moral distraída. Aquí decimos en México. Ajá. Dice el texto, la muchacha no pone en entredicho esta mala fama, pero ello no le hace desistir de su adoración por la dama. Ujú. A pesar de que no le falta el sentido de lo conveniente y decoroso. Aquí nuevamente, efectivamente, cuando dicen que una mujer se entrega a relaciones íntimas con otra, pero al mismo tiempo tiene amores con amores disolutos, amores pasionales o casuales con una cantidad de hombres, quiere decir que esa mujer de 28 años, digamos, preocupa a la moral de los padres de la paciente de Freud. Ajá. Continuamos. Ninguna prohibición ni vigilancia la arredran de aprovechar las raras ocasiones que se le ofrecen para hallarse en compañía de la amada y de espiar todos sus hábitos de vida, de aguardarla horas y horas a la puerta de su casa o en la parada del tranvía, de enviarle flores, etcétera. Aquí debo señalarles, esto me parece algo bellísimo, algo muy tierno. Sin duda está enamorada, pero también pienso que no solo de la muchacha, sino más bien de su estilo de vida, pienso yo. La verdad, creo haber leído este texto hace mucho tiempo, pero sin duda estas señas de cariño me parecen tiernas. Dice el texto, es evidente que este interés único ha devorado a la muchacha, perdón, ha devorado, es evidente que este interés único ha devorado en la muchacha a todos los otros, se entiende que todos los otros intereses. Es decir, podemos entender estas palabras de Freud como la muchacha se obsesionó con esa otra muchacha. Ajá, se obsesionó, solo piensa en ella, solo quiere saber de ella. Ujú. No se preocupa por continuar su formación, se entiende académica. No da valor alguno al trato social ni a los entretenimientos propios de las jóvenes y solo conserva la relación con algunas amigas que pueden servirle como confidentes o auxiliares. Los padres no saben hasta dónde llegaron las cosas entre su hija y aquella dudosa dama, y si ya se han pasado los límites del entusiasmo tierno, es decir, si ya han tenido relaciones sexuales, no lo saben los padres. Ajá. No han notado nunca que la muchacha se interesara por hombres jóvenes y se complaciera ante sus homenajes. En cambio, tienen bien en claro que esta inclinación presente hacia una mujer no hace sino proseguir en medida extremada lo que en los últimos años se insinuó hacia personas del sexo femenino y había despertado el enojo y el rigor en, del padre. Vamos a continuar. Dos aspectos de su conducta, en apariencia opuestos entre sí, provocaron grandísimo desagrado a sus padres, que no tuviese reparo alguno en exhibirse públicamente por calles concurridas con esa amada de mala fama, y por tanto le tuviese sin cuidado su propia honra, que no desdeñara ningún medio de engaño, ningún subterfugio, ni mentira para posibilitar y encubrir sus encuentros con ella. Es decir, esta muchacha de 18 años no tenía ninguna vergüenza por su amistad con la otra muchacha. Le valía, eh, no tenía en consideración, ¿cómo decirlo? Que alguien pensara mal de ella, ajá, o hablar mal de ella. Vale decir, continúa el texto, demasiada publicidad en un caso y total disimulación en el otro. Un día sucedió lo que en esas circunstancias tenía que ocurrir alguna vez. El padre topó por la calle con su hija en compañía de aquella dama que se le había hecho notoria. Pasó al lado de ellas con una mirada colérica que nada bueno anunciaba. Y tras eso, enseguida, la muchacha escapó y precipitó por encima del muro a las vías del ferrocarril metropolitano que pasaba allí abajo.
pagó este intento de suicidio indudablemente real con una larga convalecencia, pero, por suerte, con muy escaso deterioro duradero. Después de su restablecimiento, la situación resultó más favorable que antes para sus deseos. Los padres ya no osaron contrariarla con la misma decisión y la dama, que antes, hasta entonces había rechazado con un mojín sus requerimientos, se sintió tocada ante una prueba tan inequívoca de pasión seria y empezó a tratarla amistosamente. ¡Wow! Continúa el texto. Unos 6 meses después, los padres acudieron al médico y le confiaron la tarea de volver a su hija a la normalidad. El intento de suicidio de la muchacha les había mostrado bien a las claras que las severas medidas disciplinarias hogareñas no eran capaces de dominar la perturbación manifestada. Pero es bueno tratar por separado aquí las actitudes del padre y de la madre, es decir, ahí los padres pensaban y actuaban diferente. El primero, dice el texto, era un hombre serio, respetable, en el fondo muy tierno, algo distanciado de sus hijos por su impostado rigor. Fuerte el señor. Su comportamiento hacia la única hija estuvo movido en demasía por miramientos hacia su mujer, la madre de ella. Cuando tuvo la primera noticia de las inclinaciones homosexuales de la hija, se encolerizó, se llenó de cólera, se enojó mucho, y quiso sofocarlas mediante amenazas. Quizás en ese momento osciló entre diversas concepciones, todas igualmente penosas. Si debía de ver en ella un ser vicioso, degenerado o enfermo mental. Ni siquiera después del accidente logró elevarse hasta esa meditada resignación que uno de nuestros colegas médicos, a raíz de un desliz parecido que hubo en su familia, expresaba con este dicho: es una desgracia como cualquier otra. Fíjense, les recuerdo, estamos abordando un texto de 1920, Europa, Viena, Austria, época victoriana, moral victoriana, búsquenlo en internet, búsquenlo en Google, época victoriana y vean cómo vivían en aquellos tiempos. Busquen algunas imágenes, lean un pequeño artículo, busquen algún video. Bueno, no habrá videos de aquellos tiempos, o creo que no los habrá, pero sin duda encontraremos algunos videos nosotros donde haya ilustraciones, dibujos de la época victoriana. Esto es lo que se pensaba al respecto de la homosexualidad en la época victoriana en Europa. Y por supuesto, esta clase de abordajes sobreviven en muchos rincones, no solo de Europa, sino de América, hablando al respecto de la homosexualidad. Ahorita vamos a continuar. No, no pretendo yo ni encubrir el texto, porque ciertamente lo que estamos viendo no es el pensamiento de Freud, sino Freud retratando una situación familiar a la que él, como médico, se enfrentó. Y aquí vamos a ver cómo es que llegaron los padres de la muchacha con Freud, cuál era su solicitud y cuál es el pensamiento de Freud al respecto de la homosexualidad. Ahorita vamos a continuar. La homosexualidad de su hija, del señor, del padre de la muchacha, tenía algo que le provocaba una exasperación total. Estaba desesperado, ¿vale? Estaba decidido a combatirla por todos los medios. El menosprecio por el psicoanálisis, tan difundido en Viena, no le arrendró de acudir a él en busca de auxilio. Miren, es decir, y aquí estamos hablando de manera específica, psicoanálisis, no psicología. Viena, les repito, Austria, 1920. Y en aquellos tiempos, Freud no era, digámoslo así, un psicoanalista exitoso. Bueno, no en el sentido de que tenía el reconocimiento social, no, era más bien una especie de médico brujo. Ajá. Era más bien una especie de secta judía. Y aquí estoy retomando un comentario escuchado en la película Un método peligroso. Ajá.
una secta médica judía. También, si mal no recuerdo, Freud pronunció estas palabras para describir la perspectiva de aquellos tiempos del psicoanálisis en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Un texto histórico escrito por Sigmund Freud. Ajá. Vamos a continuar. Y si este camino fracasaba, tenía en reserva el más poderoso antídoto. Un rápido casamiento estaba destinado a despertar los instintos naturales de la muchacha y ahogar sus inclinaciones antinaturales. Ajá. Le repito, pensamiento del padre de la joven. Pero Freud los captura y los apunta. Miren, esto es hermoso. La actitud de la madre no era tan fácil de penetrar. Perdonen, es que resulta paradójico cómo esta clase de reacciones resultan fáciles de penetrar, fáciles de distinguir. Es como una bandera que la gente se cuelga del cuello. Vamos a continuar, ¿vale? Era una mujer todavía juvenil que manifiestamente no quería renunciar a la pretensión de agradar ella misma por sus encantos. Es decir, la madre todavía tenía para sí misma un significado el buscar la belleza en ella. Muy probablemente, pienso yo, la madre se veía opacada en su belleza por su hija. Es un pensamiento. Ahorita vamos a ver qué más pasa. Solo era claro que no había tomado tan a lo trágico el extravío de su hija y en modo alguno le indignaba tanto como al padre. Es decir, bueno, sí, mi hija hace eso. ¿Y qué? Hasta había gozado durante algún tiempo de la confianza de la muchacha con relación a su enamoramiento por aquella dama. Al parecer, tomó el partido contrario, movida, en lo esencial, por la perniciosa publicidad con que la hija proclamaba su sentimiento ante todo el mundo. Ella misma había sido neurótica durante varios años. Gozaba de gran consideración de parte de su marido. La quería. Trataba a sus hijos de manera poco equitativa, muy poco equitativa, perdón. Era en verdad dura hacia su hija y tierna en demasía hacia sus 3 muchachos, el menor de los cuales era un hijo tardío, y a la sazón no tenía aún 3 años. ¡Wow! Averiguar algo más preciso sobre su carácter no era fácil. En efecto, a consecuencia de motivos que solo más tarde podrán comprenderse, las indicaciones de la paciente acerca de su madre contenían siempre una reserva que ni por asomo se mantenía en el caso del padre. El médico que debía tomar sobre sí el tratamiento analítico de la muchacha tenía varias razones para sentirse desasosegado, es decir, molesto, intranquilo. No estaba frente a la situación que el análisis demanda y la única en la cual él puede demostrar su eficacia. Esta situación, como es sabido, en la plenitud de sus notas ideales, presenta el siguiente aspecto. Alguien, en lo demás dueño de sí mismo, sufre un conflicto interior al que por sí solo no puede poner fin. Acude entonces al analista, le formula su queja y le solicita su auxilio. El médico trabaja entonces codo con codo junto a un sector de la personalidad dividida en 2 por la enfermedad y contra la otra parte en conflicto. Las situaciones que se apartan de estas son más o menos desfavorables para el análisis y agregan nuevas dificultades a las intrínsecas del caso. Aquí les señalo una forma clásica de comprender el psicoanálisis. No que Lacan la haya cancelado, no. Lacan, digamos, hace otras propuestas, pero esto es algo bello también y típico. Aquí Freud no se equivoca. Ajá. Vamos a continuar. Situaciones como las del contrabandista, miren. Repito, situaciones como las del contratista de una obra que encarga al arquitecto una vivienda según su gusto y su necesidad, o la del donante piadoso que se hace pintar por el artista una imagen sagrada.
en un rincón de la cual luego haya lugar su propio retrato en figura de adorador. No son en el fondo compatibles con las condiciones del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis no va a servir a intereses secundarios. Ajá. El psicoanálisis sirve a un deseo, el deseo del analizante. Pero hablar del deseo es algo también poderoso y complicado. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Eh, todos los días, es cierto, ocurre que un marido acude al médico con esta información, entre comillas. Mi mujer es neurótica, por eso nos llevamos mal. Cúrela usted para que podamos llevar de nuevo una vida matrimonial dichosa. Cierra comillas. Pero con harta frecuencia resulta que un encargo así es incumplible. Vale decir que el médico no puede producir el resultado en vista del cual el marido deseaba el tratamiento. Tan pronto la mujer queda liberada de sus inhibiciones neuróticas, se impone la disolución del matrimonio. Desilusión también. Pero la desilusión no del matrimonio, sino del marido, cuyo mantenimiento solo era posible bajo la premisa de la neurosis de ella. Es decir, chicos, chicas, sé que muchos de ustedes no tienen una formación en psicoanálisis, sino más bien en psicología, aunque en Argentina suelen empatar. El psicoanálisis y la psicología en México son dos disciplinas diferentes. Ajá. La psicología busca justamente darle gusto no tanto al paciente, sino a otras personas, a veces los psicólogos. En el psicoanálisis hay una liberación, digámoslo así, de energía, una liberación que debe de encuadrarse de acuerdo no a un contexto de salud mental, sino a un contexto de voluntad, del ejercicio de la voluntad, digámoslo así. Ajá. Hace poco tuve un ejemplo, pero mejor no lo digo. Vamos a continuar. En unos padres demandan que se cure a su hijo que es neurótico e indócil. Es decir, en el primer ejemplo, a ver, doctor, cúreme a mi esposa de mi neurosis, porque quiero ser feliz con ella. Pero en cuanto ella es curada de su neurosis, huye de ese matrimonio. Ajá. Unos padres demandan que su hijo sea obediente. Ajá. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahorita solo lo voy a mencionar, estoy trabajando al respecto. Y por cierto, estoy encontrando nuevas plataformas. No voy a dejar YouTube, eso se los advierto. Vamos a continuar. Por hijo sano, entienden ellos, uno que no ocasione dificultades a sus padres y no les provoque sino contento. Miren, qué bonito que sea así cualquier niño, ¿no? Un niño obediente y que solo nos dé felicidad. Ah, eso no es paternidad, pero es un bonito deseo, sin duda. Dice el texto, el médico puede lograr, sí, el restablecimiento del hijo, pero tras la curación, él emprende su propio camino más decididamente y los padres quedan más insatisfechos que antes, totalmente, totalmente. Dice el texto, en suma, no es indiferente que un individuo llegue al análisis por anhelo propio o lo haga porque otros lo llevaron, que él mismo desee cambiar o solo quieran ese cambio sus allegados, las personas que lo aman o de quienes debería esperarse ese amor. Otros factores desfavorables que debían tenerse en cuenta eran estos, al respecto del caso que nos convoca. La muchacha no era una enferma, no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado, y la tarea propuesta no consistía en solucionar un conflicto neurótico, sino en transportar una variante de la organización genital sexual a otra. Es decir, los padres llevaron a la muchacha con la intención de que Sigmund Freud le quitara su homosexualidad. Ajá.
Esto, queridas y queridos, les repito, no era el empeño del psicoanálisis, no era el empeño del doctor Sigmund Freud, pero hablando de la psicología en México para el año 2023, debo hacer mención de una terapia llamada terapia de conversión, donde literalmente esto es lo que la gente hace. Yo llevo a mi hijo, yo llevo a mi hija para que un psicólogo, una psicóloga, a través de un conjunto de medios técnicos, le quite la homosexualidad. Terapia de conversión. Para ustedes, queridas y queridos que me escuchan de otros países, esto podría ser un atentado en contra de los derechos humanos y lo es. Pero recordemos justamente que no hablando del psicoanálisis, sino hablando de la psicología obedece a demandas sociales y por supuesto hay diversos sectores de la sociedad que se organizan moralmente de determinada manera. Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Yo, particularmente, de manera personal, estoy muy en contra de las terapias de conversión en México. Y si yo me entero de alguna de estos tipos de prácticas, por supuesto, cuento con los medios en México para levantar denuncias en contra de ciertos profesionales que obedecen a este tipo de demandas en el mercado de la, entre comillas, salud mental. Hablando de salud mental, no me voy a detener. Estoy escribiendo mucho al respecto y me siento muy feliz por ello. Ahorita regresamos al texto, ¿vale? Dice el texto, la experiencia me dice que este logro, el de eliminar la inversión genital u homosexualidad, nunca resulta fácil. He hallado más bien que solo se lo consigue bajo circunstancias particularmente favorables, y aún en esos casos, el éxito se consigue en lo esencial en que pudo abrírsele a la persona restringida a lo homosexual el camino hacia el otro sexo, que hasta entonces tenía bloqueado. Vale decir, en que se le restableció su plena función. ¿Qué dice? Chicas, chicos, bisexual, no es heterosexual. Es decir, bueno, yo no puedo quitarle la homosexualidad a una persona. Estoy parafraseando esto, ¿vale? Esta parte del texto. Yo no puedo quitarle lo homosexual. Más bien, puedo ampliar la sexualidad, dice el doctor Freud. Aquí, antes de continuar, Freud empezó a aproximarse al asunto de la sexualidad humana por la influencia y recomendación de su gran amigo, el otorrinolaringólogo Wilhelm Fliess, quien propuso al doctor Freud desde 1895 la teoría de una bisexualidad congénita. Repito, una bisexualidad natural en todo el ser humano. Aquí quería hacerles una mención al respecto de los tres ensayos, pero se me ha ido un poquito la cita que les iba a decir. Permítame un segundo. Voy a dejarlo hasta aquí. Ah, sí, sí, ya me acordé. Hablando, por ejemplo, de la sexualidad humana y para que nos aproximemos a la separación que hace Freud de sexualidad que ahorita estoy viendo genital, ajá. Oh. Freud separa una sexualidad genital de la sexualidad en su conjunto. En los tres ensayos de teoría sexual, una de las conclusiones a las que yo llegué en la lectura, que ya subí a YouTube, que la encontrarán al final de esta lectura, en las recomendaciones y también la encontrarán en, en la descripción del video, que la principal actividad sexual del ser humano no es un acto, no es el coito. La principal actividad sexual del ser humano es llevada a cabo en la fantasía. O bien podemos decir, la principal forma en la cual el ser humano obtiene tanto placer como angustia es en el ejercicio de su propia fantasía. El ejercicio no quiere decir llevar a cabo una fantasía sexual, no.
simplemente en el terreno de la fantasía, ahí donde ni ustedes ni yo hacemos algo físicamente, sino pura manipulación abstracta, puro pensamiento, es donde se llevan a cabo la mayor parte de movimientos, digámoslo así, donde se asoman tanto el placer como la angustia. Ajá. Ahorita regresamos al texto y sin duda para entender un poco más de lo que les acabo de decir, les sugiero dedicarse a un estudio de 3 ensayos de teoría sexual, texto de Sigmund Freud. Dice el texto, depende después de su albedrío, hablando de que ya a una persona se le restaura su función bisexual, es decir, y nuevamente para que nos demos una idea más cercana, la capacidad de amar y de odiar a los dos sexos. Amar y odiar no es tener relaciones sexuales. Ajá. Amar un hombre a otro hombre es más que posible sin tener relaciones sexuales. Ajá. Y de igual manera, un hombre odiar a una mujer es parte de su función sexual. Ahorita no me voy a meter ya demasiado. Digamos que la sexualidad en el psicoanálisis trasciende por mucho el coito. Ajá. En este caso, por ejemplo, hemos visto a una muchachita enamorada de otra mujer. Vamos a continuar ahora sí. Depende después de su albedrío que quiera desertar de ese otro camino proscrito por la sociedad. Y en casos singulares es lo que en efecto ha sucedido. Es decir, el psicoanálisis no pretende, primero, condenar la homosexualidad y segundo, señalar una moral específica como la correcta. Ahorita, este es mi también postura ética como psicoanalista frente a los temas discutidos hasta el momento. Ajá. Vamos a continuar. Es preciso confesar que también la sexualidad normal descansa en una restricción de la elección de objeto y en general la empresa de mudar a un homosexual declarado en un heterosexual no es mucho más promisoria que a la inversa, solo que a esta última jamás se la intenta, por buenas razones prácticas. Los éxitos de la terapia psicoanalítica en el tratamiento de la homosexualidad, por lo demás muy variada en sus formas, no son en verdad muy numerosos. Como regla, el homosexual no puede resignar su objeto de placer. No se logra convencerlo de que, con la transmutación, reencontraría en el otro objeto el placer a que renuncia. Es decir, dicho de manera directa, el homosexual, la homosexual, ya que tiene contacto con un cuerpo similar al suyo propio, va a encontrar un placer específico, un placer particular. Si un homosexual o una homosexual renuncia a ese cuerpo, está renunciando a ese placer específico. Ajá. O bien, si un homosexual decide, digámoslo así, probar con cuerpos que no son como el suyo, que no son como, sí, su propio cuerpo, encontrará otros placeres, no el placer que le brindaba gente de su propio sexo, ajá, con su mismo cuerpo. Ahorita vamos a continuar. Si es que se somete al tratamiento, las más de las veces será porque motivos exteriores lo esforzaron a ello. Las desventajas sociales y los peligros de su elección de objeto, y estos componentes de la pulsión de autoconservación demuestran ser demasiado débiles en la lucha contra las aspiraciones sexuales. Pronto puede descubrirse entonces su plan secreto, procurarse, mediante el resonante fracaso de ese intento, la tranquilidad de haber hecho todo lo posible contra su extravío, y así poder entregarse a él con la conciencia tranquila. Cuando lo que el motivo, cuando lo que motivó el intento de curación es el miramiento por sus padres y allegados a quienes se ama, las cosas suceden de manera algo diversa.
Hay entonces aspiraciones realmente libidinosas que pueden desarrollar energías opuestas a la elección homosexual de objeto, pero su fuerza rara vez basta. Solo cuando la fijación al objeto del mismo sexo no ha alcanzado aún poder suficiente o cuando preexisten considerables esbozos y restos de la elección heterosexual de objeto, vale decir, en caso de una organización todavía oscilante, es decir, que no se decide, o nítidamente bisexual, puede el propósito de la terapia psicoanalítica presentarse más favorable. Por estas razones, evité por completo pintarles a los padres la perspectiva de que su deseo se cumpliera. Meramente me declaré dispuesto a estudiar con minucia a la muchacha durante unas semanas o unos meses, a fin de poder pronunciarme después sobre las probabilidades de obtener algún efecto mediante la prosecución del análisis. Es que, en toda una serie de casos, el análisis se descompone en dos fases nítidamente separadas. En la primera fase, el médico se procura los conocimientos necesarios acerca del paciente, lo familiariza con las premisas y postulados del análisis y desenvuelve ante él la construcción de la génesis de su sufrimiento, para la cual se cree habilitado por el material que le brindó el análisis. En una segunda fase, es el paciente mismo el que se adueña del material que se le expuso, trabaja con él y de lo que hay en su interior de supuestamente reprimido. Recuerda lo que puede recordar e intenta recuperar lo otro en una suerte de reanimación. Aquí, esto, como podrán ver, yo no fui quien subrayó el texto, debo aclarárselos. El texto ya venía subrayado, pero hubo alguien que lo consideró esto importante. No lo tomen tan importante, se los comento. No lo graben en su retina, no se lo tatúen en la frente. Es una aproximación. Si bien es una aproximación valiosa, puesto que es una aproximación hecha por el padre mismo del psicoanálisis, es solo una aproximación. He estado leyendo últimamente el seminario de Lacan sobre la carta robada. Solo les diré, el psicoanálisis no es un problema de memoria. Ajá. El psicoanálisis no es un problema de que tenemos que recordar cosas. No es eso. Esta es una aproximación valiosa, sí, pero no única. Vamos a continuar, ¿vale? Haciéndolo, el psicoanalista y el analizante, el paciente mismo, puede corroborar las postulaciones del médico, completarlas y enmendarlas, es decir, corregirlas. Solo durante este trabajo, por el vencimiento de resistencias, experimenta el cambio interior que se pretende alcanzar y adquiere las convicciones que lo hacen independiente de la autoridad médica. Nota número 1. Para un examen más amplio de esto, véase el texto, recordar, repetir y reelaborar. Se los dejo en la descripción. Regresamos al texto. No siempre estas dos partes se separan entre sí de manera tajante en el decurso de la cura analítica. Exacto. Para que ello acontezca, la resistencia debe sujetarse a determinadas condiciones, pero toda vez que ocurre puede trazarse la comparación con los con dos tramos correlativos de un viaje. El primero comprende todos los preparativos necesarios, tan complicados hoy y tan difíciles de cumplir, hasta que por fin se abandona la carta de viaje y uno pone el pie en el andén y consigue su lugar en el vagón. Ahora tiene el derecho y la posibilidad de viajar hasta ese lejano país. Pero tras todos esos trabajos previos, no se está todavía ahí, ni en verdad se ha avanzado un solo kilómetro hacia la meta. Aún es preciso hacer el viaje mismo de una estación a la otra, y esta parte del viaje es bien comparable con la segunda fase del análisis descrito anteriormente, ¿vale? En el caso de mi paciente de ahora, el análisis transcurrió siguiendo ese esquema de dos fases, pero no fue proseguido más allá del comienzo de la segunda. Una particular constelación de la resistencia posibilitó, a pesar de ello, la corroboración total de mis construcciones, perdón.
y la ganancia de una intelección suficiente en líneas generales de la ruta de desarrollo de su inversión. Pero antes de exponer los resultados de ese análisis, tengo que despachar algunos puntos que yo mismo he rozado ya, o, o que se le han puesto al o que se le han impuesto al lector como los primeros objetos de su interés. Yo había hecho depender el pronóstico, en parte, del punto hasta donde había llegado la muchacha en la satisfacción de su pasión. Es decir, no puedo comprometerme a nada sin conocer la vida afectiva de mi paciente. Ajá. Y aquí también con la vida afectiva es la vida pasional, es decir, la vida genital, el contacto sexual, vulgarmente hablando, con la otra muchacha. Ajá. La noticia que recibí durante el análisis pareció favorable en este aspecto. Perdón, en este respecto. De ninguno de los objetos de su idolatría había gozado más que algunos besos y abrazos. Su castidad genital, si es lícito decirlo así, permanecía incolume o incolume. Incolume, ¿qué quiere decir? Era una muchacha virgen. Ajá. Aquella dama descocada, la que había despertado en ella los más nuevos y fortísimos sentimientos, le había sido esquiva y nunca le concedió un favor más alto que permitir que le besara la mano. Miren, dentro de todo era una muchacha respetuosa, al menos hacia ella. Eh, es probable que la muchacha hiciera que su necesidad, ¿qué? Es probable que la muchacha hiciera de su necesidad virtud cuando insistía. Ah, miren, una y otra vez en la pureza de su amor y en su disgusto físico por un comercio sexual. Pero quizá no carecía de toda razón cuando proclamaba de esa su amada divina que, siendo ella de origen aristocrático y viéndose llevada a su posición presente solo por unas condiciones familiares adversas, conservaba también en esto su dignidad íntegra. Ah, miren, pues esa dama solía aconsejarle en cada cita que desviara enteramente su inclinación por ella y por las mujeres en general. Y hasta ella intentó suicidarse, y hasta que ella intentó suicidarse, no le había mostrado sino un adusto rechazo, es decir, un rechazo firme, contundente. Uh-huh. Un segundo punto que acto seguido procuré establecer concernía a los motivos genuinos de la muchacha, sobre los cuales tal vez podía apoyarse el tratamiento analítico. No intentó engañarme asegurando que era de urgente necesidad ser emancipada de su homosexualidad. Al contrario, no podía imaginar otra clase de enamoramiento, pero, agregó, por el bien de sus padres quería someterse honradamente al ensayo terapéutico, pues le pesaba mucho causarles una pena así. También a esta manifestación debí concebirla al principio como favorable. No podía yo vislumbrar la actitud afectiva inconsciente que se ocultaba tras ella. Lo que después salió a la luz en este punto influyó sobre la conformación de la cura y su prematura interrupción. Lectores no familiarizados con el análisis estarán desde hace tiempo esperando impacientes la respuesta a dos preguntas. ¿Presentaba esta muchacha homosexual nítidos caracteres somáticos del otro sexo? Es decir, era como un hombre esa muchacha, físicamente era más bien masculina. Ajá. Esta segunda pregunta, ¿demostró su caso ser de homosexualidad innata, podemos decir natural, una chica que siempre le han gustado otras chicas, o adquirida, desarrollada más tarde? Por supuesto, estas dos preguntas me parecen un tanto inocentes. Lean los tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Dice el texto, no desconozco la importancia que tiene la primera de esas preguntas, solo que no debería exagerarse ni por favorecerla habría que oscurecer los hechos. Rasgos secundarios aislados del otro sexo aparecen con harta frecuencia en individuos normales en general,
y caracteres somáticos del otro sexo muy acusados, es decir, muy evidentes, pueden hallarse en personas cuya elección de objeto, repito, elección de objeto, no ha experimentado modificación alguna en el sentido de una inversión. Dicho de otra manera, en los dos sexos, la medida del hermafroditismo físico es en alto grado independiente de la del psíquico. Hermafroditismo quiere decir un cuerpo, dos géneros. Podemos también decirlo, todos, masculinos, femeninos, grandes y pequeños, tenemos diferentes proporciones de masculinidad y feminidad. Ajá. Pero en lo psíquico, ¿cómo decirlo? Hermafroditismo. Esta relación entre masculino y femenino pierde todo el sentido cuando buscamos aproximarnos a lo psíquico. Y aún así, poco a poco el doctor Freud va a ir señalando, digamos, como una naturaleza, una psicología, una psique femenina, por decirlo así, una mente femenina y una mente masculina. Ajá. Y por supuesto, ahorita no estoy haciendo mención de ninguna elaboración de Jung a propósito, porque los desarrollos de Jung son más bien extravíos perversos, ciertamente, místicos. Ahorita voy a regresar al texto, ¿vale? Esto lo dejaré pendiente, seguramente lo vamos a ir desarrollando, no solo en este capítulo, sino en los demás. Ajá. Dice el texto. Como restricción de ambos enunciados debe agregarse que esa independencia es más nítida, es decir, más fácilmente observada en el hombre que en la mujer, en quien la impronta corporal y la anímica del carácter sexual opuesto coinciden más regularmente. Es decir, dependiendo de los casos, hay mujeres en las cuales ellas mismas dicen, me hubiera encantado nacer como hombre. Ajá. O a veces me pregunto por qué nací mujer. Ujú. No es que yo lo diga, sino que son frases que al menos yo sí he escuchado varias veces en amigas, compañeras, parejas incluso. Vamos a continuar. Pues justo todo esto que les vengo mencionando, el traductor mismo dice, véanse los tres ensayos. Ujú. Continúa el texto, pero con relación a este caso, no estoy en condiciones de responder de manera satisfactoria la primera de las preguntas planteadas. El psicoanálisis suele, en determinados casos, denegarse un examen corporal detallado de sus pacientes. Es decir, al psicoanálisis no le importa el cuerpo, por lo general. Ajá. Por supuesto, no conozco yo un solo psicoanalista, masculino o femenino, que vaya, tenga trabajo sobre el cuerpo de alguno de sus pacientes, masculinos o femeninos. Esto ya es, y esto es curioso, eh, les recuerdo que para cuando el doctor Freud escribe estas palabras, la mayor parte, si no es que todo el movimiento psicoanalítico estaba conformado por médicos, doctores. Fíjense cómo el psicoanálisis se instala en otro terreno que no es el corporal. El psicoanálisis se separa de la medicina desde el principio por este caso o por este, ¿cómo decirlo? Este fenómeno. Cuando digo este caso no es el texto que estamos abordando, sino eh, el terreno de lo psíquico, no es el cuerpo. Vamos a regresar al texto. Bueno, no lo es a menos de que sea una situación histérica. Regresamos al texto.
De todos modos, no se presentaba una desviación llamativa del tipo corporal de la mujer, tampoco un trastorno menstrual. Si esta muchacha bella y bien formada exhibía la talla de su padre, entiendo que su altura, su corpulencia, y en su rostro rasgos más marcados que los suaves de las niñas, quizás en eso puedan discernirse indicios de una virilidad somática. A un ser viril a- podían atribuirse también algunas de sus cualidades intelectuales, como su tajante inteligencia y la fría claridad de su pensamiento cuando no la dominaba su pasión. No obstante, estos distingos responden más a la convención que a la ciencia. No, más importante, sin duda, es que en su conducta hacia su objeto de amor había adoptado en todo el tipo masculino, vale decir, la humildad y la enorme sobreestimación sexual que es propia del varón amante, la renuncia a toda satisfacción narcisista, la preferencia por amar antes que ser amado. Aquí se distingue entonces sexualidad masculina. Típicamente, porque también, miren, ahorita no me había dado cuenta de esto. Eh, Tipo masculino. Aquí Freud está haciendo una generalización. Cuidado con las generalizaciones, chicas y chicos. Ajá. Vamos a continuar. Por tanto, no solo había elegido un objeto femenino, también había adoptado hacia él, hacia el objeto, es decir, la otra muchacha, una actitud masculina. La otra pregunta, a saber, si su caso correspondía a una homosexualidad innata o natural, o a una adquirida o aprendida, digámoslo así, hallará respuesta en la historia total del desarrollo de su perturbación. Ahí se verá cuán infecundo e inadecuado es ese planteamiento. Aquí me llama la atención perturbación. ¿Cuál perturbación, doctor Freud? Si la muchacha no tenía ningún problema con lo que hacía con la otra muchacha, que realmente solo era adorarla. Ujú. Como verán, chicas, chicos, hemos llegado al final del primer capítulo, página 148 del volumen 18. El segundo capítulo nos promete otras emociones, pero ya llegaremos a ella, a esas emociones, a ella, ándale, ¿eh? Ya te vi, papá. El próximo video. Por el momento, cuídense mucho, nos estamos viendo y gracias, doctor Freud. Bye.